Hola a todos. Luego de haber revisado en el primer módulo todos los retos y oportunidades del comercio global de agrocommodities, en este episodio queremos abordar un poco y aterrizar en uno de los marcos regulatorios internacionales más importantes del momento, que es el Reglamento 1115 de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación. La idea es que conversemos un poco sobre cómo nace este reglamento, por qué, cuáles son sus principales objetivos y cuál es la manera en que los países pueden dar cumplimiento. Entonces nos acompaña Juan Lesaca. Bienvenido. Juan es el líder del equipo de trazabilidad de la delegación de la Unión Europea en Colombia y pues es un gusto tenerte aquí con nosotros. Juan, muchas gracias. Empecemos la conversación contándonos por qué nace el reglamento de productos libres de deforestación. ¿Esto de dónde viene? Bueno, es una ambición muy grande que tiene Europa que va más allá de un reglamento específico de deforestación. Hay una política verde que ha estado tratando de desarrollarse ya desde hace muchos años, denominada el Pacto Verde, que es una política que busca que Europa reduzca las emisiones, reduzca la huella, luche contra el cambio climático, promueva la conservación, maneje también la promoción de la reforestación y la protección de los bosques. O sea, todo esto es parte del contexto en el que Europa se ha venido moviendo políticamente, con una ambición de ser el líder global en estos temas ambientales y de lucha contra el cambio climático. Entonces hace ya varios años se define el Pacto Verde con estas metas ambiciosas de reducir en más de un 50% las emisiones, de llegar a unas metas de reducción en el 2030, en el 2050, y en particular empieza a desglosarse una política que ataca todos los sectores reales, todos los sectores que uno dijera son físicos y que tienen alguna afectación. Entonces uno ve que todas las políticas del Pacto Verde se dividen en sectores como el de la construcción, el de infraestructura, el de movilidad, por supuesto, energía. Este tipo de sectores son los que están involucrados. Y aparecen dos que ya nos ayudan a ir aterrizando un poco, que son el de agricultura y el del cuidado de los bosques. Digamos que son esos dos grandes bloques que aparecen. Y las políticas que se van promoviendo, pues todas tienen estos elementos un poco interrelacionados, de nuevo, de la reducción de emisiones, de cómo combatir en particular, por ejemplo, la deforestación, que es una de las principales causas de las emisiones y atribuible a los problemas de cambio climático. Y dentro de la estrategia de cuidado de bosques aparece una subestrategia o un tema de, bueno, ¿y cómo luchamos con la deforestación? Y ante ese interrogante, la Unión Europea hace una tarea juiciosa y profunda de analizar cómo ellos están contribuyendo o cómo podrían ayudar. Es un poco la mezcla de las dos caras de esa moneda de los bosques, pues, que es la deforestación. Y pues se dan cuenta que Europa como tal ya hace un tiempo tiene como temas positivos, ¿sí? Sí. Pues la deforestación se dio hace ya un par de siglos y ya vienen reforestando y cuidando y teniendo parques y reservas, y de hecho seguramente a nivel global son los que han tenido más avances, pero se dan cuenta que ese trabajo positivo se ve contrarrestado con la importación de deforestación. Okay. Es decir, Europa está tan conectado con el mundo gracias a esta globalidad, los intercambios de las cadenas, al tema del suministro, sobre todo de commodities, pues de materias primas, que identifican que hay una serie predominantemente de alimentos, pero un par de materias primas adicionales que generan una importación de deforestación. Es decir, de los lugares de donde ellos están adquiriendo se está produciendo deforestación, y esa asociación es la que quieren corregir. Se hace el estudio, se mira cuál es la balanza, y aparecen 7 productos que compra Europa, que no son los 7 productos, o el orden de los productos no es el mismo a nivel global en términos de los drivers o de los motores de deforestación, pero pues a pesar de que el orden cambia, sí coincide con los principales motores de deforestación global. Enumeremos esos. Entonces, los 7 productos que hacen el Pareto son básicamente palma de aceite, ganadería, soya, caucho, madera, café y cacao. Bien. A nivel global, por ejemplo, ganadería y soya son mayores motores que palma, pero en el peso de la balanza europea, palma tiene un mayor peso porque, claro, ellos importan más aceites y grasas que ganado, porque tienen su propio ganado. Entonces esas dinámicas hacen que, por eso siempre hago la aclaración de que no es lo mismo el top global que el top europeo, por decirlo así. Y una vez definido ese Pareto, pues deciden que van a crear una reglamentación y se propone una reglamentación acerca de cómo
prohibir la entrada de productos que estén asociados a deforestación a la Unión Europea. Perfecto. Ese es el origen del reglamento y es la forma en que Europa ha intentado liderar esta discusión de cómo influir a través del comercio internacional en la acción de los distintos países a nivel local, que valga la pena decirlo, incluye los países europeos. O sea, este no es un reglamento solo para Colombia que exporta café. Es para todos. En Europa se produce mucha madera, en Europa se produce mucho ganado. Entre ellos mismos y en el comercio europeo también se debe cumplir este reglamento. Juan, entonces, si entendemos que el principio de este reglamento es garantizar que esos productos que están llegando a la Unión Europea estén libres de deforestación, aterricemos más para que podamos entender qué significa para Colombia ser libre de deforestación en los productos que exporta la Unión Europea. Yo lo ampliaría al concepto general de qué significa cero deforestación más allá de la Unión Europea. Okay. O sea, hoy día la Unión Europea ha generado un elemento, digamos, un estímulo muy grande por su condición, digamos, de comercio y ser uno de los 3 principales mercados globales. O sea, Estados Unidos, China y Europa son los 3 principales mercados globales, Europa de forma agregada. Entonces, claro que es un estímulo gigantesco, pero la cero deforestación, si bien tiene ese estímulo, tiene un poquito más que verse y en particular en Colombia. ¿Por qué? Porque primero, Colombia es un país que a lo largo de los años ha tenido unas tasas relativamente altas de deforestación, pero no solo es que tenga una tasa alta de deforestación, sino también que tiene una institucionalidad, unas políticas y unas preocupaciones por la deforestación. De acuerdo. Es algo que uno no ve en todos los países que tienen esta problemática. Hay países en los que fueron bastante más laxos de lo que ha sido el mismo Colombia. Y entonces, que contenemos a la Amazonía también. Por supuesto. Entonces sí, vienen elementos como ese. Entonces tenemos la Amazonía, tenemos la diversidad de regiones y de estratos y de alturas y de todo que hace que haya además multiplicidad de bosques. Tener aquí bosque seco tropical y bosques de niebla y una cantidad de cosas andinas que son espectaculares, pero que finalmente generan esta diversidad. Prácticamente el 50% del territorio nacional es bosque. Entonces, pues por supuesto que Colombia tiene un activo importantísimo para el mundo, no solo para Europa, que tiene que cuidar. Y eso de alguna manera se ve reflejado a pesar de la problemática y a pesar de que hay que reconocer que tenemos problemas de deforestación, pero también hay que reconocer que hay institucionalidad, que hay políticas, que hay elementos que han buscado que esté este tema de lucha contra la deforestación. Entonces, un primer elemento es el contexto local, que tiene una legislación que además desde el 2021 penaliza la deforestación. De nuevo, mensajes muy positivos de Colombia alrededor de sí sabemos que hay un problema, pero nosotros estamos jugados con luchar contra este problema. Hay una identificación incluso por parte del IDEAM, que es la institución encargada del monitoreo de bosques y precisamente de los temas de deforestación. En la información que produce el IDEAM también trata de hacer un estudio de cuáles son las causas atribuibles a la deforestación en Colombia. Es triste, digamos, lamentable ver cuáles son las causas, pero a la vez es bueno poder ver que no son los sospechosos de siempre. En el sentido de que en la mayoría de los países siempre aparece la agricultura como uno de los sospechosos de la deforestación. No es el caso colombiano. En el caso colombiano, la primera causa es el acaparamiento de tierras. Esta idea todavía un poco, digamos, pasada de moda, entre otras cosas porque la ley ha cambiado, pero en la cultura colombiana todavía la gente cree que si va a un lote, tumba unos árboles y mete unas vacas, ese pedazo de tierra puede terminar siendo propio, ¿sí? Y esa falsa creencia, porque es una falsa creencia, hace que todavía haya una dinámica alrededor de la tierra, de la especulación, de la venta informal, porque muchas veces este acaparamiento de tierras termina en unas ventas que no pasan ni por el registro, ni por, ¿sabes? 2 personas ahí como, no, yo le dejo la tierra y usted recibe esta plata. Eso es. Y sigue siendo el principal motor. El principal motor es el acaparamiento y seguidito van otros 2 motivos que son prácticamente lo mismo. Uno es ganadería, pero cuando uno mira las zonas ganaderas que han deforestado, son vacas que ponen en un lote para tratar de quedarse con la tierra. Entonces, pues uno no puede decir que no es ganadería, porque hay vacas, por supuesto, pero no es el fin. No es el fin y no es lo mismo que un ganadero que uno sí ve en las regiones ganaderas, bien sean los llanos, bien sea Córdoba, bien sea... Hay unas zonas ganaderas donde uno se da cuenta que el ganadero pequeño, mediano, grande, es una cosa distinta a esto de los lugares. Y seguidito el tercero es la infraestructura.
Es decir, las carreteras que se abren para llegar al lugar donde quieren tumbar y acaparar y demás y todo. Por ahí en el último lugar aparece, por supuesto, la agricultura. Sí, no se puede decir que no hay absolutamente ninguna deforestación por agricultura, pero sí aparece en un último lugar muy lejano dentro de las causas atribuibles a deforestación, lo que hace que uno vea que el contexto de deforestación de la agricultura en Colombia, sacando ganadería que tiene esta excepción, pero si uno lo ve solo sobre agricultura, la deforestación en Colombia no está asociada a la agricultura. De hecho, lo que ya hemos encontrado en las 3 cadenas impactadas, que seguramente vamos ya ahora en un momento a entrar en más detalle a hablar de esos 3 sectores, que son café, cacao y palma, pero la deforestación asociada a esas 3 cadenas es muy, muy baja. En el caso de palma es el 99% libre de deforestación, y en el caso de cacao y café, lo que se ha ido ya encontrando con los estudios y los pilotos y los análisis es que es entre un 97 y un 98% de lotes o de fincas libres de deforestación en esos productos, que son niveles de deforestación muy, muy bajos. De acuerdo. Pero entonces, si quisiéramos como dejar ese mensaje clave para los estudiantes que nos están viendo ahorita, es un poco hablemos de esa fecha de corte que decide la Unión Europea pues para definir qué es deforestación, a partir de cuándo sí y a partir de cuándo no, se perdona, cómo funciona esto. Eso es clave. Entonces, 31 de diciembre de 2020 es la fecha de corte que estableció la EUDR, y estableció esa fecha porque existían unos acuerdos previos de los acuerdos de París, de los acuerdos ambientales, de los cortes de cuentas alrededor de estos temas de emisiones y demás y todo, que ya había como preestablecido esa fecha. Entonces, al evaluar el Parlamento y los actores que estaban definiendo estas políticas una posible fecha, pues recogieron una fecha que internacionalmente ya era reconocida como una fecha relevante para estos temas. Es una fecha que tiene, para ser honestos, es más bien próxima, es decir, si uno quisiera podía irse mucho más atrás en los temas de deforestación. Haber sido más exigente. Y haber sido más exigente, y claramente Europa dijo, pues tampoco podemos pedirle a todo el mundo que se pongan al día en tan corto tiempo o con un tiempo tan largo o con un bagaje tan grande. Y de alguna forma recoge algo que uno puede decir, bueno, ¿quién en este mundo interconectado, en la actualidad, en las redes y demás, quién en el 2020 no sabía que como que el tema de deforestación ya no va? ¿Sí? O sea, de pronto los que quieren seguir haciéndolo por sus razones, pero en general un agricultor o una persona que está pensando en vender sus productos, en hacer una empresa, ya sabe que es un tema que cumplir, ya sabe que eso ha cambiado, ya sabe que... De hecho, ha sido muy bonito la experiencia que he podido tener con esto al salir a campo y poder interactuar con cafeteros, con palmeros, con cacaoteros, y escucharlos acerca de sus fincas y del cuidado de sus fincas. Uno ve que en la mayoría de los productos hay mucha conciencia de que no hay que deforestar, entre otras cosas, porque si no cuidan esos bosques o esas condiciones naturales que tienen, terminan viendo afectados sus propios cultivos. Entonces uno ve que el tema de quien deforesta realmente es porque quiere deforestar. Y tiene sus razones que ya veíamos que está asociado a las causas particulares de Colombia. Y teniendo en fecha esta fecha del 31 de diciembre del 2020, ¿verdad? Digamos, para las 3 cadenas principales que exportamos desde Colombia a la Unión Europea, café, cacao y palma, ¿cuál sería como ese mensaje clave que diferencia entre lo que debe cumplir una empresa exportadora colombiana a la Unión Europea frente a lo que debería cumplir en la Unión Europea un operador que importa estos productos? ¿Cuál sería esa diferencia? Entonces, ahí, digamos, hay un par de elementos. Estrictamente hablando, el primero del que hay que hablar, y luego hacemos la distinción del quién, pero primero hablemos del qué es lo que hay que cumplir. Entonces, el reglamento establece 3 grandes requisitos. Primero, necesito saber de dónde viene el producto. Es decir, dígame cuál es el origen. Hoy día, con la tecnología disponible, con las cosas que hay pues, a nivel tanto satelital como de celulares y demás, eso es un punto o un polígono georreferenciado. Ese es el origen. Entonces, lo primero, ¿de dónde viene? Para yo poder saber si de dónde viene hay o no hay deforestación. El segundo es precisamente ese. Ok, muéstreme que de dónde viene no hay deforestación. O que no hay deforestación, o que el riesgo de que lo haya es despreciable o muy bajo. Y ahorita vamos a hablar del tema riesgos porque ese es un concepto muy importante alrededor de todo esto, y es, a veces la información no permite tener certeza, entonces uno tiene que hacer análisis de riesgos, y eso es parte también de la norma. Y el tercer requisito es, bueno,
su producto viene de un país que tiene unas reglas, que tiene unas normas, que tiene unas leyes, ¿sí? Cumpla las leyes o las normas del país de donde viene el producto, ¿ya? Ahora, si uno se pone en plata blanca a evaluar, Europa no está pidiendo nada extraordinario. Yo sé que hay mucha gente que piensa que esto es una imposición y un tema de comercio complejo y demás, una barrera también, pero al final, si uno revisa la reglamentación, pues salvo el punto que sí es como, o el polígono, que sí es una cosa muy especial de información que está pidiendo, cuando dice no deforeste y cumpla la ley nacional, pues que nos está pidiendo que no pida la misma ley nacional, ¿sí? Entonces, primero hablamos del qué es eso lo que están pidiendo. Okay. Hay un par de sutiles diferencias entre la regulación europea y la legislación nacional que amerita mencionar. La primera es que en el caso de la deforestación hay unos criterios que estableció el reglamento, que son los criterios de la FAO, de la Organización Mundial de Alimentos, que ya se había acordado un criterio global de qué significa deforestación. Sobre esos criterios hace como un monitoreo y unas estadísticas globales. O sea, de nuevo, la Unión Europea recogió muchos acuerdos globales para reflejar cosas que de lo contrario pues no se podrían llegar a acuerdos. Entonces, en el caso de deforestación es eso, que hace que el criterio de la FAO sea deforestaciones a partir de más de media hectárea, más del 10% del dosel, de las copas, y más de 5 metros de altura. Ese es el criterio técnico. La legislación colombiana, en cambio, por la particularidad de los bosques colombianos, tiene un criterio distinto. Porque Colombia tiene bosques mucho más densos. Por ejemplo, en México, lo que aquí ves un potrero con algunos árboles, en México lo consideran bosque. Porque, pues, no es tropical, no es lo mismo que nosotros con nuestras selvas, entonces la densidad es distinta. Por eso Colombia coge un concepto que es más acorde a esa densidad, donde deforestación se considera a partir de 1 hectárea, del 30% del dosel, porque es mucho más tupido, y de los 5 metros, que sí es como un criterio relativamente común. Pero más allá de esas diferencias, si viene entonces, y esta diferencia también habla un poco de luego de los responsables y qué implica las cosas. ¿Cuál es la responsabilidad de quien quiere vender los productos, es decir, del exportador y su cadena hacia abajo, y de quien la compra en Europa y quien lo ingresa a Europa? Esta es una regulación que obliga a los importadores, a los operadores se llama, según la reglamentación, que son quienes ingresan los productos a Europa. Al ingresar a un producto a Europa, ese operador debe demostrar, a través de un proceso de debida diligencia y de estos 3 elementos que acabo de mencionar, el origen, el análisis de deforestación y el análisis de legalidad, o la debida diligencia en deforestación y legalidad, que los productos cumplen no deforestar y las leyes de origen nacional. Ese es el operador. Ese es el operador y él es el obligado a cumplir. En principio, ni los países productores ni los exportadores están obligados a cumplir. Pero claro, esto es una cadena de suministro global. Claro, se necesita la información de todos. Se necesita la información y por más buena voluntad que tenga el operador, digamos que hay operadores de todo tipo. Hay unos que tienen buena voluntad y dicen que quieren que trabajan conjuntamente, y hay muchos ejemplos de cadenas de café y de cacao y de aceite de palma donde uno ve que quienes compran y otras organizaciones ayudan a que la cadena de suministro mejore y sea sostenible y una cantidad de cosas. Pero hay un montón de operadores que simplemente compran a precio y no les importa mayor cosa. Entonces, en ese sentido, sabiendo además que hay esa diversidad, pues como la norma habla de la deforestación en el país de origen, en nuestro caso Colombia, y de la legislación en el país de origen, pues nadie mejor que nosotros como exportadores, y en el contexto de exportadores, pues los gremios, las federaciones, las asociaciones, la misma institucionalidad pública, o sea, una serie de actores, pero digamos que en cabeza como de los exportadores, que son los que tienen el contacto, pues que le ayudemos a ese operador a entender el contexto colombiano, a tener la información. Y por eso es que hablamos de preparar a Colombia, de preparar la información, de entender el proceso de debida diligencia, de saber cómo podemos evidenciar esas cosas que nos está pidiendo Europa, y cómo le podemos ayudar al operador. Porque de lo contrario, seguramente el operador nos va a pedir cosas o nos va a decir, hagamos esto a mi manera. ¿Y qué va a saber el operador, por ejemplo, de la legislación colombiana? Claro. ¿Sí? Entonces, le pregunta a un operador europeo, a cualquier empresa europea, no, que es que los temas de cuidado de agua y de las cuencas en Colombia. Sí, somos nosotros los llamados en realidad. Si nosotros mismos, tú vas y le preguntas a cualquier productor y le dices, bueno, ¿y qué sabe usted de su POMCA? Y el POMCA, que es el plan de ordenamiento de las cuencas de agua en el país,
ni siquiera nosotros mismos estando al lado de la cuenca lo conocemos, pues mucho menos una persona en Europa. Entonces esto se vuelve un tema de trabajar conjuntamente las cadenas de suministro para contar con esos elementos que permitan garantizar que los productos que ingresan a Europa no cuentan con deforestación, cumplen la ley nacional y sabemos de dónde viene. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Este es un primer abrebocas porque en realidad se nos viene un segundo episodio donde vamos a ir un poco más a fondo en estos temas. Creo que por ahora entendimos muy bien que el reglamento hace parte de un marco regulatorio mucho más extenso que es el Pacto Verde Europeo y pues donde se vienen otras regulaciones adicionales a esta. Entonces, gracias a todos. Super.